Ven y sé parte de nuestra experiencia en Fe y Gracia, Puerto Rico. Conéctate, comparte y vive nuestra experiencia de adoración. Porque Fe y Gracia es tu casa. Fe y Gracia es tu casa. Hay júbilo en Fe y Gracia, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Hoy culminamos lo que es la enseñanza de la ciudad de Betel y créame, hermano, que pude haber cerrado el último miércoles que estuve enseñando, pude haber cerrado, culminado, ¿verdad?, esta enseñanza, pero quiero tocar algunas cositas más, hay un punto más que quiero profundizar. Usted lo va a ir viendo, ¿verdad? Que me gustaría que entendiéramos, ¿verdad? Hemos visto de esta ciudad muchísimas cosas importantes, ¿verdad? Tiene que ver con lo que es la revelación. Y el entendimiento de Betel es vital y poseerlo es mucho más importante, ¿verdad? Porque todas estas cosas nos ayudan a profundizar. En un tiempo de tanta información disponible, ¿verdad?, que todo lo que usted quiere ahora buscar, ¿qué usted hace? Usted toma su teléfono inteligente
y automáticamente pone una palabra o unos le hablan. Yo he visto que ahora la gente le habla y yo digo Daniel de la Cruz y sale todo el pasado de Daniel de la Cruz. Aleluya. Y si hay un Daniel de la Cruz que hizo cosas malas, pues sale y yo, no, pero ese no se parece a Daniel de la Cruz. Bueno, por lo menos ahora en la vida con Katy. Gloria al Señor. Pero en un tiempo de tanta información disponible, créame, amada iglesia, que la revelación es vital. La revelación es vital para desarrollar profundidad y consistencia en la vida de cada creyente. Nuestra aspiración debe ser entender las cosas de Dios. Yo me acuerdo que antes yo escuché muchísimas personas decir, no, esto pues tienes que, si pasó, pasó, no hagas preguntas. Los por qué eran como que prohibidos en el pasado. No le preguntes al Señor por qué. Pero el Señor desea que entendamos sus caminos, que entendamos su voluntad. Lo vamos a tocar al final. Una de las cosas del entendimiento de Betel es que la voluntad de Dios habite en nosotros, en nuestro templo. Recuerde que toda la lucha que hoy tenemos es una lucha de voluntades. Está la voluntad de nosotros versus la voluntad de Dios. Hasta en la oración el Señor nos enseñó, en esa oración modelo, que no es una oración para repetirla como si fuera un rosario, sino es una oración piloto, una oración modelo para poder entender la forma de acercarnos. Así que esta luz o esta revelación es trascendental para erradicar la superficialidad. Todo lo superficial, sacarlo, ¿verdad? Y conducirnos a nosotros mismos a ser profundos. Jesús dijo que el que oye y hace, le compararé a un hombre que cavó y ahondó. Diga conmigo, cavó y ahondó. Así que eso fue y hasta que llegó, ¿verdad?, a la roca. Y parte vital de esta revelación es el entendimiento de quiénes somos. Una vez entendemos quién es Dios, entendemos quiénes somos. ¿Cuántos dicen amén? Una vez que usted comprende su voluntad, usted puede entender quién es usted. Y Jacob tenía una idea de su vida, pero en Betel se dio una convicción. Jacob tenía alguna información, ¿verdad?, de lo que él era, porque era como un sucesor patriarcal, pero no conocía en profundidad lo que él iba, porque de los 3 patriarcas, él iba a dar a luz la nación. Él dio los 12 hijos que se requerían para un clan y a su vez entonces cualificar para lo que era una nación. Y Jacob tenía una idea de su vida, pero en Betel se dio una convicción, una determinación por causa de la revelación recibida. Antes que Jacob llegara a Betel, aprendimos que antes de Jacob llegar a este lugar, recostar la cabeza, mientras él estaba cansado, antes de eso, Jacob era manipulador, Jacob era mentiroso, Jacob era dependiente de lo temporal, Jacob era engañador. Así que todas estas cosas era lo que definía la vida de Jacob, pero en Betel él pudo ver. En Betel él pudo ver. Y cuando usted toma en serio esta realidad de congregarse, de entrenarse, de renovar el espíritu de su entendimiento, usted puede ver, usted puede entender, decir, esto es un lugar especial. Yo soy casa de Dios. Yo soy, aleluya, el lugar donde Dios habita. Pero tenemos que desarrollar esa disciplina y entenderlo, ¿verdad? Y esta luz hizo que los próximos 20 años hacia el futuro de Jacob tuvieran otro sentido en su vida. Fíjense que Jacob, antes de llegar a Betel, era una persona, pero después de Betel, usted sabe que Jacob pasó, como dicen aquí, la salsa y el guayacán. Pero él se mantuvo.
cuando Labán lo engañó y le dio la hija que no era, Labán le dijo, necesito 7 años más, y él los trabajó. Él le trabajó 14 años. Y allí estuvo paciente. Usted nunca ve ya a Jacob molesto. Ya usted no lo ve dudando, sino en espera, ¿verdad? Hasta que llegó el momento que el ángel se le revela y le dice, me acuerdo del pacto que me hiciste en Betel. Así que lo que entendamos en Betel, lo que comprendamos en nuestro lugar de reunión, la revelación que penetre dentro de nosotros va a ser la que nos va a llevar hasta el punto donde las cosas que todavía no se han manifestado se manifiesten. Por eso no te puedes rendir, por eso no puedes dudar de la revelación recibida, amén. La revelación hizo que Jacob dejara la inmadurez a un lado, que dejara esa manipulación, porque la revelación nos hace tener claro quién es la fuente. ¿Qué fue lo que le ocurrió a Jacob allí? Vio la escalera, vio la tecnología financiera, vio lo que iba a sustentarlo hacia el futuro. Ángeles bajaban, ángeles subían. Créame, esa es la realidad. Visualice por un momento que eso era en el pacto antiguo. ¿Cuánto más nosotros no tenemos ahora miles de ángeles asignados que no los vemos, pero constantemente están abriendo camino, están asignados para proteger la asignación que el Señor ha puesto en su vida? Amén. Y él entendió a partir de ese momento que Dios era la fuente. ¿Y quién sería él? Porque quien entiende quién es la fuente, entiende quién es en sí mismo. ¿Usted quiere saber quién es usted? Pues tiene que entender que la fuente es Dios. Y de eso nace, de eso se define nuestra identidad. Y esto no significa que Jacob no tuviera a su alcance el favor, porque Jacob, ¿qué había sido? Los que saben de toda la historia, ¿qué había sido Jacob? ¿Ah? Por engaño, pero fue bendecido. Así que él tenía al alcance la sucesión patriarcal. Él era el heredero, aunque fue por engaño, aunque fue por manipulación y conspiración. Él sabía, porque él era bendecido. Pero escuche bien, esto es bien importante, porque hoy nosotros somos más bendecidos y estamos en mejor posición de lo que estaba Jacob. Pero ser algo sin la debida revelación de lo que es la bendición en sí, es como tener la nevera surtida de alimentos y quejarnos que tenemos hambre. Y hay personas que son bendecidas, pero no conocen, no le ha sido, ellos no se han conectado con la revelación de todo lo que está dentro de ellos. Por eso lo he dicho muchas veces aquí, la oración apostólica de Pablo era: oro para que los ojos del entendimiento sean abiertos, porque hasta que los ojos de nuestro entendimiento no son abiertos, andamos distraídos en el camino de la vida. Hasta que los ojos de su entendimiento no son abiertos, usted está haciendo reclamos, está peleando, le dan celos del hermano, la envidia sale. ¿No le ha pasado así? Pero hasta que usted ve quién es usted en Dios, y cuando usted reconoce que Dios es la fuente, cuando usted reconoce que el Señor es su pastor y nada le faltará, cuando usted llegue a ese punto, ya las distracciones dejarán de ser un enemigo letal en su vida. Ese es el mayor entendimiento. Y lo mismo es hoy. Lo mismo es hoy. Hasta que no vemos lo que está al alcance de nosotros, y en nosotros se sigue recurriendo a la manipulación, a la conspiración. Llegan las preocupaciones: esto no me han dado, no me han dado el ascenso, no me han dado lo otro, no se da la puerta, no se... Mire, cálmese, porque todo lo que está asignado por causa de su asignación llegará. Todo. No se preocupe. No fuerce puertas que solamente serán abiertas con la esperanza, la fe, la seguridad de lo que Dios está haciendo. Tranquilícese. Dios sigue sentado en su trono, y el trono que hoy Dios está sentado es en el trono de su corazón.
Hasta que no se entiende esto y se recibe la revelación, se siguen perpetuando los problemas. Se continúan con las tormentas mentales. Hasta que usted no tiene esa convicción, usted siempre va a tener una batalla. El peleo, la suegra, el otro. Y mientras tanto su vida se va, se le va la vida. Y usted está distraído por causa de que la revelación usted no la ha abrazado. Tenemos que abrazar la revelación. En Betel se abraza la revelación. De lo contrario vamos a perecer. No nos vamos a perder porque en el más allá estamos salvos. Pero en la tierra, en la asignación, vamos a andar perdidos. Y nos vamos a dar en el blanco de las cosas. Una de las cosas que tenemos que trabajar la iglesia del tiempo presente es aprender a ser certeros en nuestra asignación. Para no perder el tiempo, para no dar fuera del blanco, para hacer las cosas esto es un reino de excelencia. Esto es un reino de orden. Y tenemos que aspirar a esta realidad. Oseas 4:6 le dice al pueblo, el profeta: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo perece porque se va por el barranco por ausencia de revelación. Lo dije la semana pasada, hay mucha gente con mucha información, pero carecen de revelación. La información está disponible, pero la revelación la da el Espíritu Santo de Dios. Y usted tiene el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es nuestro maestro, nos enseña, abre nuestros ojos. Si tenemos al Espíritu Santo, lo tenemos todo. Cuando abrimos nuestra conciencia a esa realidad espiritual, llegamos entonces preparados. Nuestras conciencias están abiertas, no cuestionamos lo que Dios nos quiere enseñar. Caminamos, aleluya, en esa realidad. Mire lo que dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios también, yo me olvidaré de tus hijos. Créame que la revelación nos aleja. La revelación, cuando no amarramos, cuando no abrazamos la revelación, andamos alejados. Nos desconectamos. Poseer a Betel de la manera que lo hizo Jacob nos conducirá a hacer las cosas correctamente. ¿Cuántos aspiran a hacer las cosas correctamente? No perder el tiempo, no administrar, hacer las cosas con conciencia, hacerlo con excelencia. Porque hasta que no entendamos, seguiremos haciendo todo menos lo correcto. Hay gente que está haciendo todo menos lo correcto. Marta estaba haciendo todo menos lo correcto. María estaba haciendo lo correcto porque estaba a los pies de Jesús. Estaba abrazando esa palabra, estaba con el oído presto. Yo se lo digo aquí a los líderes: cuídense en que no estén tan ocupados que se olviden de hacer lo correcto. Y una vez se olvidan de hacer lo correcto, se van desvinculando de la revelación y la intimidad con Dios. Por eso este entrenamiento es importante. Por eso ser enseñados con la palabra correcta es importante. Abrazar esta verdad es vital, amada iglesia. Porque lo primero que se produce, lo enseñamos, es determinación. Cuando usted entiende una revelación, se produce automáticamente la determinación. Jacob se determinó. Pero esto es un lugar, espérate. Hizo un pacto, reconoció, hizo un compromiso con Dios. Quien entiende la revelación vive una vida de compromiso, vive una vida determinada, no claudica, camina en confianza, seguro, enfocado. Aleluya. Por eso es importante abrazar. Y a la vez podemos entender que somos templos vivos, donde Él habita de forma permanente. En el Antiguo Testamento Dios descendía por un tiempo y se iba. Pero ahora en cada uno de nosotros Él habita de forma permanente. No viene, por eso nosotros, lo hemos dicho aquí, ya usted lo sabe, lo voy a repetir por si acaso, nosotros no nos reunimos en este lugar para que caiga algo. Porque decir que venimos a este lugar para que caiga algo es decir que no le estamos dando valor a la gloria que ya está impartida en nosotros. A que parece que está cayendo algo, sí, parece que está cayendo algo, pero es que de la realidad, cuando nos unimos como templos vivos, como cuerpos vivos, sí, manifestamos, irradiamos, esa luz se manifiesta, pero no es que Dios desciende
o echa algo sobre nosotros. Amén. Esto está claro porque esto tiene que estar bien claro en nosotros. La semana pasada, en la última enseñanza, explicamos la composición de lo que somos ahora por causa del consumado. Cuando el Señor dijo consumado, todo cambió. Y el libro de los Hechos es la transición. Hasta el libro de los Hechos seguía la ley, pero una vez Cristo dice consumado, en el último capítulo de los Evangelios, todo cambió. Por eso el velo se rompe, por eso todo cambia. Y en lo que la iglesia primaria entendía, el libro de los Hechos se convierte en una transición. Y entonces Dios escoge a Pablo para que fuera un mensajero que pudiera entender lo que era el pacto de la gracia. Y por eso Pablo, a pesar de que no caminó físicamente con Jesús, entendió la gracia mucho más de lo que los 12 discípulos que estuvieron con él entendieron. No es andar con alguien, es entender y abrazar la revelación. Gracias por el entusiasmo. No, la gente, no, porque yo ando con este, no, porque estoy que a buen árbol se arrima. Yo sé, todas esas frases son lindas para el humanismo. Pero aquí en este reino es abrazar la revelación de Dios. Es abrazar a Dios mismo. Pablo abrazó a Jesús cuando se le reveló. Por eso la vista natural fue cegada y cuando abrió sus ojos vio otra realidad. Eso es tipo y sombra de lo que debe ocurrir en la vida de nosotros. Por eso la semana pasada, y Pablo entonces entiende, ¿verdad?, toda esta transición del templo físico, ¿verdad? El que levantó Salomón primero era el tabernáculo que le fue revelado a Moisés conforme a un diseño, y él lo hizo exactamente, lo hizo de la manera correcta y siguió las instrucciones. Y el templo también pasó a ser lo mismo. Dentro de lo que es el templo ocurre lo mismo, ¿verdad? Y traímos el ejemplo del diseño del tabernáculo que a su vez usaría el rey Salomón, y lo que son los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo. Me gustaría que me pusieran unas láminas que yo le di ahí. Vamos a ver si Ronnie las pudieron pasar, porque esto es bien importante entender antes de pasar a lo que no. Pásame el tabernáculo primero. Ese es el templo, ¿verdad? Ese es el dibujo de lo que era el templo de Salomón. Hay una gráfica del tabernáculo, aunque es parecido. Ajá, ese mismo, déjamelo ahí. Vamos a ver, bueno, ven ahí la rayita, ¿verdad? La semana pasada explicamos, ¿verdad?, que el tabernáculo era una idea transicional, ¿verdad?, tipo y sombra de lo que seríamos nosotros cuando Cristo viniera a la tierra y se diera lo que es el pacto de la gracia, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Esta es la entrada, esto es el tabernáculo, que yo lo dibujé en aquella pizarra. Yo sé que casi nadie lo entendió, pero yo hice mi mejor esfuerzo, ¿verdad? Pero aquí estaba la puerta, había como una cortina intermedia ahí, pero se abría, pasaba la gente. Aquí estaba el altar de bronce, estaba la fuente. Todas estas cosas tenían una función particular, ¿verdad? Ahí estaba la gente observando. También entonces pasamos a lo que es, esto tiene un nombre, déjame ver si está por aquí. Esto tiene un nombre particular, yo creo que es el santuario, ¿verdad? Ok, el santuario. Dentro de lo que es el santuario, ¿verdad? Que esto para que usted vaya entendiendo la composición de su cuerpo. Diga conmigo, yo soy. Dígalo como que lo cree. Yo soy templo. Templo, ¿verdad? Mire, y entonces este es su cuerpo, visualice, este es su cuerpo. ¿Por qué su cuerpo? Porque es lo que la gente ve. El tabernáculo era algo que cuando descendía el Señor en el lugar santísimo, cuando Moisés llegaba, el pueblo estaba en expectativa, cuando observaban esa figura. Y lo mismo ocurre hoy con nosotros. A la medida que usted se va transformando y usted va entendiendo usted entiende que usted es un templo, la gente se supone que cuando lo vea sea lo mismo. Se detengan, observen, reconozcan la grandeza del templo vivo que es usted. Así que este santuario estaba dividido en dos partes. Este es el lugar
santo, ¿verdad? Este es el cuerpo, este es el lugar santo. La semana pasada enseñamos que el lugar santo, ¿qué era? El alma, el alma. El santuario es la composición de su alma y su espíritu, para que usted lo entienda. Los atrios es su cuerpo, y este es el lugar santísimo donde estaba ¿qué? Donde estaba el arca del pacto, ¿verdad? Aquí se hacían los sacrificios, aquí el sacerdote entraba, ¿verdad? Tenía que pasar este velo y luego entonces tenía que pasar este velo que era un poco más grueso. La Biblia dice en Hebreos que cuando entraba ese sacerdote imperfecto, entraba de una forma milagrosa. No había forma. Por eso ese velo, cuando Jesús dijo consumado es, y dijo Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ese velo se rompió, porque humanamente no podía entrar nadie al lugar santísimo. Y Él lo rompió, abrió el camino, ¿verdad? Y entonces aquí el sacerdote llegaba aquí y entraba, ¿verdad? Para una vez al año, para hacer entonces, poner la sangre del sacrificio que se hizo en este lugar. Los animales no entraban aquí. Y cuando ponía la sangre ahí, milagrosamente, ¿verdad? En aquel momento, decía que el Señor descendía y se sentaba sobre esa sangre. Así que ese era el asiento, lo que se dice el asiento. La traducción correcta del arca es el asiento de la misericordia. Y una vez al año el sacerdote entraba por los pecados de él y por los pecados del pueblo. El sacerdote, cuando entraba aquí, le ponían una campanita y le ponían una soga, porque si ese sacerdote entraba, había una preparación de un año y tenía que entrar ahí. Si ese sacerdote estaba mal, automáticamente aquí quedaba muerto. Y entonces todo, recuérdense que es lo que dije ahorita. Todo el mundo estaba, Alejandro, afuera a la expectativa, mirando. Todo el mundo, porque la gente, como yo dije la semana pasada, la gente te celebra, pero también te quieren ver muerto. Y todo el pueblo estaba ahí observando, y cuando esa cadenita dejaba de sonar, Flow, automáticamente decían, ese sacerdote hizo una de las suyas en el año, no cumplió con la preparación, y automáticamente lo jalaban, porque todo el que entraba aquí automáticamente caía muerto, porque no había forma, había una desconexión total. Y entonces la sangre de los machos cabríos, de los animales, de ese cordero, lo que se mataba ayer era un cordero, y la sangre que se ponía ayer era de cordero. Por eso Cristo, Juan el Bautista dijo que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una vez Cristo muere, cuando Cristo entregó su espíritu, consumó su sacrificio, quien rompió ese velo fue el mismo Cristo. De una forma milagrosa, no me pregunte cómo, pero eso se rasgó, se abrió, y entonces todo este proceso dejó entonces de tener una función. ¿Y dónde pasa? ¿Dónde pasa entonces ese trabajo? A nosotros. Ahora nosotros somos los tabernáculos vivos. Nosotros somos la habitación de Dios. Amén. Pero todavía, como siempre, ¿verdad? Hay una parte que nos da problemas, y es la que estamos enseñando todos los miércoles. Cómo podemos ir entendiendo la composición de nuestra alma que está dentro de lo que es el santuario. ¿Por qué santuario? Porque es lo que no se ve. Es algo sagrado, es algo espiritual. La gente no ve su alma, la gente no lo conoce por su espíritu. Así que eso está adentro. Lo que la gente conoce es, ¿qué? Su tabernáculo, su cuerpo. Ponme la otra gráfica del hombre ahí para que la gente entonces vea. No, ponme la del templo, la del templo. Luego que esto deja de ser, vamos a ir un poquito más de historia. Entonces Salomón levanta entonces el templo. David quería hacerlo, pero David había derramado mucha sangre, así que no estaba apto para entonces levantar este templo. Y Dios dice, no, tranquilo, no te agites, porque no me levantes casa, yo te voy a levantar una casa a ti. Entonces Dios invierte
y dice, yo voy a hacer algo contigo, que es lo que tú quieres hacer conmigo, y que tu hijo, porque tú has derramado mucha sangre, déjame bregar yo con tu problema. Y así hace Dios con nosotros. A veces tenemos muchos planes, pero Dios va a esas revoluciones y nos enseña, no, esto es lo que yo tengo, y nos abre, por medio de la revelación, podemos ver con claridad. Así que se levanta lo que es el templo con una composición, diga conmigo, igual. Lo que se suma es el área el pórtico, ¿verdad? Se une aquí el pórtico con esta área que está afuera, que también habían unos altares para fuera de lo que es alejado del templo para las cenizas de los sacrificios, que la Biblia decía que el fuego no se apague, que arda constantemente, y había una responsabilidad sacerdotal y tenían que sacar las cenizas, sacarlas afuera, volverlo otra vez. Eso era un proceso, ¿verdad? Que bien complicado. Gracias al Señor por la gracia, aleluya, y que ahora nosotros, ¿verdad?, no tenemos esta complicación, pero todo esto era tipo y sombra, y hoy lo podemos entender, pero antes no entendíamos. Todas estas cosas, cuando usted las escuchaba, pues yo lo veía como datos históricos. Levantó el templo, mira lo otro, pero no entendíamos. Ahora yo puedo entender con mayor profundidad esta revelación. Así que mire, el templo por dentro era esto, el pórtico, ¿verdad? El lugar santo. Así que todo este santuario interno, ¿verdad? Aquí estaba el lugar santo, y entonces había unas escaleras que están aquí, que fueron hechas, cuando usted lee la descripción, los planos del templo, todos estos detalles están, ¿verdad? En el tabernáculo se pasaba por la cortina, y aquí había también esa cortina ancha, ¿verdad? Que separaba, donde nosotros no podíamos llegar y el hombre no podía llegar, ¿verdad? Y subía las escaleras, pasaba entonces al lugar santísimo. Y esta es la parte física, si lo traemos a la realidad, ¿verdad? Pablo dijo que nosotros somos templos, ¿verdad? Así que gráficamente, literalmente, usted es esto ahora mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Cuerpo, diga conmigo, este es mi cuerpo y esta es mi parte interior, este santuario, el alma y el espíritu. ¿Por qué el espíritu es el lugar santísimo? Porque el espíritu es donde habita ¿quién? ¿Dónde habita? ¿Dónde habita? ¿Dónde habita Dios? En el espíritu. Esa es la parte donde usted es santo. En el alma usted es un gloria a Dios, aleluya. Cada quien con la suya. Y olvídate de esto y apague y vámonos. Pero en su espíritu, diga conmigo, en mi espíritu, yo soy santo. Yo veo mucha gente con frío. Rafa, mira a ver que no se estén. Pásame la otra gráfica, por favor. Ahí está. Trae esto también, porque para que usted pueda entender y verse. Porque yo traigo esto para que usted tenga una mayor idea de lo que usted es. Es bien importante que entienda esto, porque esto la gente quizás resiste a entenderlo, porque esto se supone que una vez se entiende, desarrolle un sentido de compromiso, una conexión con el proyecto de Dios. Así que mire, lo mismo, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Esas fueron las únicas, ¿verdad? No hay más ninguna gráfica. Chequéate a ver allá arriba. Ahí está, lo mismo, espíritu, para que le pueda tirar todo, ¿verdad? Foto. Ponme otra vez lo del tabernáculo, rapidito. La primera. Ok. Ahora nosotros como templo, la semana pasada lo explicamos, pero como estoy trayendo una gráfica, quiero explicarlo de nuevo, pero ahora mismo el sacerdote en el antiguo pacto tenía que entrar y pasar de afuera hacia adentro. Esto es bien importante que lo entienda. Pero ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como templos vivos? ¿Sacar a quién? De adentro hacia afuera. Así que el pacto de la gracia invirtió el orden. Todo lo que está dentro de usted, todo lo divino, el Cristo que lo habita, no se puede quedar encerrado. ¿Cuántos están conmigo? No se puede quedar usted, o sea, usted no es una figura decorativa dentro de la iglesia. Usted no es una figura
para que la gente lo aplauda. Usted es un representante. Usted es un templo vivo. Y la asignación más importante, más que ministerio, más que dones, más que nombres que podamos tener, es lograr sacar a Cristo de aquí para que entonces traspase el alma y a su vez, una vez traspase el alma, automáticamente el gobierno de Cristo y la imagen de Cristo estará entonces visible en toda esta realidad, en su cuerpo. Y la gente podrá ver al Cristo que lo habita. Esa es la manera de poder entender esto y de que la gente vea al Cristo que lo habita. Pero si usted lo tiene escondido y entonces o lo tiene a la secreta o no lo puede sacar, pues entonces, créame, usted va a ser salvo, pero va a vivir una vida perdida en la tierra. Va a vivir perdidamente como el hijo pródigo. Por eso tiene que haber un despertar en esta revelación. Amén. Estamos aptos, aleluya. Y lo que hizo el sacrificio de la cruz, visualice eso, grábese eso, porque ese es su espíritu. El lugar santísimo es su espíritu. Por eso la santidad, el entendí. Antes era ser santo, ¿verdad? Porque yo soy santo y la gente, si te quita el pantalón, si te deja los vellos en las piernas y cosas externas, y la santidad la definían basada en eso. Pero la verdadera santidad es la que podemos sacar de aquí por el alma y a su vez expresarla hacia afuera para que todo el mundo, así como el pueblo de Israel, estaba expectante cuando veía el arca, cuando veía el tabernáculo. Ellos, mientras Moisés, cuando descendía todo eso, pues entonces también los testigos. Por eso Pablo dijo que nosotros tenemos una nube de, ¿la que sí? Y muchos pensamos que son los muertos que nos están mirando. Pero la nube de testigos es ver cuánto de Cristo ellos pueden ver en este tabernáculo. ¿Cuánto de Cristo pueden ver en tu cuerpo? ¿Cuánto de Cristo pueden ver en tus confesiones? ¿Cuánto de Cristo pueden ver en los consejos que das? ¿Cuánto de Cristo pueden ver en tu trabajo? Esa tiene que ser la meta. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Así que fuimos santificados para que Él hiciese habitación perfecta y permanente dentro de nosotros. Esto lo que significa es que nuestro lugar santísimo quedó listo. Todos, por la sangre del Cordero, estamos aptos para que Cristo, Dios y el Espíritu Santo nos habite en esa realidad interior. Solo hizo, diga conmigo, la sangre. Por eso la sangre no es para reprender demonios. La sangre fue el precio pagado. Ya, por la sangre entramos de una vez y para siempre. Pero yo veo cristianos que reprenden los espíritus. Por la sangre de Cristo reprendemos los espíritus. Está bien si usted se siente bien reprendiéndolo, pero los espíritus se reprenden en el nombre de Jesucristo. Porque Él tiene toda la autoridad arriba, en la tierra y debajo de la tierra. Porque le fue dada, y al serle dada toda la autoridad y nosotros estar dentro de Cristo, tenemos la misma autoridad que tiene Cristo. Amén. Así que la sangre no es un amuleto, la sangre no es para ponerla en los tinteles, todo eso es bonito, sí, pero fue tipo y sombra. Diga conmigo, la sangre fue el precio. O sea, fue el pago. No hay que volver otra vez y sacar el mismo billete de la sangre y enseñárselo a la gente. Una vez, one shot. Por esa sangre tuvimos entrada. Y por esa sangre entró Cristo de una vez y para siempre. Y nosotros entramos juntamente con Cristo y nos convertimos en tabernáculos vivos. En templos vivos. Así que tenemos que aspirar, porque el reto de hoy que nos toca a cada uno de nosotros es sacarlo, porque lo enseñamos la semana pasada.
al convertirnos en templo, a la misma vez también somos sacerdotes. Por eso la Biblia dice que somos real sacerdocio, somos nación santa y somos pueblo adquirido por Dios. Y Apocalipsis 1, la palabra reyes no está. Cuando dice reyes y sacerdotes, esa palabra rey no está en los originales. Es un reino de sacerdotes. Visualiza el poder que usted tiene ahora, la posición espiritual. Usted es un templo vivo y a la misma vez es un sacerdote del Señor en la tierra. Siempre han sido los mismos planes del Señor. Dios no ha cambiado. Cuando Israel salió de Egipto, Dios los llevó al monte para convertirlos en un reino de sacerdotes. Para nada más. Y dice la Torah que habían ornamentos listos para ponerse sobre todo el pueblo, pero el pueblo dijo, no, que te hable a ti y que no me hable a mí porque vamos a morir. La gente siempre le ha tenido alergia a este tema, porque entender que nosotros somos templos, ponme el templo de nuevo, entender que nosotros somos ese templo vivo, ¿sabe qué ocurre, verdad? Lo he dicho muchas veces, nos responsabiliza. Y es mejor no entender algo, porque no entenderlo no te hace responsable. Ahora, entenderlo te involucra y te hace responsable. Por eso es el entendimiento de la verdad lo que nos hace libres. Así que ¿cuántos entienden que tienen que sacar a Cristo afuera? A medida que vas abrazando a Betel, Cristo va saliendo. A la medida que vas entendiendo la composición tuya, Cristo va saliendo. Las soluciones llegan, la revelación llega, la sabiduría llega. Todo lo que tú necesitas aparece por causa de este entendimiento. Amén. Y esto entonces nos convierte en habitaciones permanentes. Aleluya. De lo que es Cristo en nosotros. Este entendimiento es muy importante porque nos lleva a esa realidad, nos conduce a tener una conciencia de lo que nos habita, y esto nos convierte en personas útiles. Créame, usted puede ser salvo, pero también tiene que aspirar a ser útil en este reino. Y esto lo que nos hace útiles es ir entendiendo la revelación, ir abrazando, aleluya, porque esto va a producir un esfuerzo automático. La revelación produce esfuerzo automático. El entendimiento de la palabra es una fuerza que tú dices, espérate. Por eso Daniel 11:32 dice, con lisonjas se seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios. El pueblo que entiende la revelación se forzará y actuará. Esfuerzo y actuación. Esfuerzo y acción son el resultado de conocer, de intimar con la revelación y la palabra de Dios. Y ese esfuerzo genuino hace que ese conocedor se encargue, sea un buen mayordomo de su tiempo, con una vida devocional correcta, y Dios pasa a ser lo único más importante en la vida de esa persona. Si usted entiende esto, si usted aspira a esto, si usted lo abraza a esto, no es lo mismo pensar que venimos al templo los domingos que entender que como templo me reúno en este auditorio y que una vez todos los templos se unen, son piedras vivas que levantan la casa viva del Señor. Pero eso ocurre únicamente cuando hay esta reunión. Amén. Y es lo que nos lleva entonces a ser ministros competentes, dejar la inmadurez, dejar la queja y profundizarnos, echar raíces en el lugar donde Dios no se equivocó cuando te trajo aquí. Dios no se equivocó, porque Dios no juega al ajedrez. Dios te trajo aquí para que tú entendieras, para que profundizaras. Dios te trajo aquí con su único propósito, para sacar lo mejor de la realidad. Y cuando eso ocurre, entonces el Señor hace un dosel. La semana pasada traímos un texto bíblico que está en Isaías, no me da tiempo de traerlo de nuevo, pero dice que Él hace dosel, Él crea una carpa sobre todas, así lo dice el profeta, sobre todas las glorias que se convocan en un lugar. Cuando nos reunimos
el Señor hace una capa, un dosel, crea como una gran terraza de protección cuando nosotros cumplimos. Y por último, que quiero traer el verso bíblico porque lo mencioné, todo este entendimiento hace entonces que nosotros podamos tener el culto racional. Amén. Así que el culto racional no es lo que ocurre los domingos. El culto racional es la experiencia individual de cada uno de ustedes. Pero esa experiencia va ligada al entendimiento. ¿Ven? Cuando yo leía Romanos 12:1 y veía ahí que decía el culto racional, pues yo pensaba en el culto del domingo. Pero el culto racional tiene que ver con la realidad devocional individual, luego que se entiende que uno es un templo vivo que Él nos habita. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué es lo que significa eso? Que usted tiene que pasar constantemente ese proceso, como era tipo y sombra, ya no es una vez al año, es un culto racional. Donde quiera que usted se mueve, usted está haciendo un culto racional. Donde quiera que usted está haciendo un sacrificio vivo, personal, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Hasta aquí, dudas, preguntas. Esta es la última clase. ¿Dudas o preguntas? Miguel me está mirando así. Por último, y no menos importante, porque hoy vamos a tener Santa Cena. Vamos a terminar ya, denme 5 minutitos más. Vamos a tener la Cena del Señor, porque la pastora, aleluya, me escribió y recibió instrucciones del Señor. Amén. Y me dijo, hay que hacer la Santa Cena. Bueno, y ella la había planificado y después me informó. Gloria al Señor. Pero ya eso estaba set. Por último, y no menos importante, cuando se posee a Betel, oiga bien, cuando tenemos esa realidad, el cuidado que se tiene que desarrollar es bien importante. Tenemos que estar en una observación continua. Fíjese que, mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 3:17. Dice, si alguno destruyere, ¿qué dice ahí? El templo de Dios, ¿verdad? Estamos en el nuevo pacto. ¿Quién es el templo de Dios ahora? Diga, levante la mano, yo. Dígalo. A usted lo habita Dios, ¿verdad? Usted es templo de Dios. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué es? Santo es. Y la palabra santo es esa realidad perfecta en nuestro espíritu. Así que desde nuestro espíritu tenemos que aspirar a cuidar nuestro templo. A cuidar todo, el alma hay que cuidarla. Hay que cuidar el cuerpo, ¿verdad? Y si en el antiguo pacto el asunto del templo físico era importante para Dios, ¿cuánto más ahora? Fue profetizado que Él en un momento dado ni quería habitar en estos templos hechos de mano. Y Él dice, yo voy a habitar en cuerpos vivos. Aleluya. Y yo voy a escribir mi palabra. Y no habrá necesidad de que nadie los enseñe. Aleluya. Visualice por un momento esa realidad perfecta que vamos a ir disfrutando a la medida que nos vamos entrenando. Y Betel nos lleva a ver eso en nosotros. Porque si nuestro templo vivo está defectuoso, si esta realidad no la entendemos, a su vez, escúcheme bien, tendremos resultados defectuosos. Si la revelación de su templo, diga conmigo, si la revelación de mi templo es defectuosa, voy a tener constantemente resultados que, dígalo, defectuosos. Todo lo que se mantiene defectuoso, pare defectos. Si su realidad, si su revelación, si su entendimiento, si usted no entiende, no cuida el templo, tiene su culto racional, no le da valor a quien lo habita,
de una forma permanente, entonces todos sus resultados van a ser defectuosos. En el libro del profeta Ageo, y quiero finalizar con esta historia, vemos cómo el profeta exhortó, ¿verdad? Y esto es tipo y sombra, y lo tenemos que aplicar a nuestro templo ahora mismo. Y el profeta comienza a señalar las causas y los problemas que eran recurrentes por causa de descuidar lo que era importante. Cuando descuidamos lo que es importante, generamos problemas permanentes. Cuando no cuidamos nuestra vida devocional, estamos generando problemas permanentes. Estamos hablando cosas negativas. Tenemos tormentas mentales. Todo eso se va produciendo porque no estamos siendo responsables y hemos descuidado la casa de Dios en nosotros. Esa vida devocional es lo que hacía el sacerdote continuamente, y todo también esa liturgia que los sacerdotes hacían durante todo el año. Eso se aplica. A eso dejó de ser, pero ahora nosotros tenemos una mayor responsabilidad, porque nos habita de forma permanente. Él no vivía ahí de forma permanente. Él descendía, se sentaba en el pacto cuando la sangre era puesta en el asiento de la misericordia, pero él no se quedaba ahí permanentemente. Pero nosotros sí, diga en mí sí. Y el profeta señala las causas de estos problemas, y en esta porción bíblica vemos los efectos desastrosos que estaba viviendo el pueblo de Israel por tener invertido el orden de la prioridad en lo referente a lo que es la casa de Dios. ¿Qué es lo que ocurre ahora? ¿Sabe qué es lo que está pasando en el siglo XXI? Que la iglesia ha pasado a ser una opción y no la vida, y no lo más importante, y no lo único importante. Y estamos compitiendo ahora con todo. Ahora todo compite, escuche bien, todo compite con la iglesia. Todo compite con su templo. Todo, escúcheme bien, todo. Y tenemos que estar alertas con esa realidad, porque de lo contrario descuidamos, dejamos desierta, y es lo que dice el profeta ahí. Mi casa está desierta mientras ustedes están cómodos en sus ideas, mientras ustedes están en sus casas cómodas, con lujo. Mi casa está abandonada. Entonces tenemos que hacer ese examen continuamente. ¿Cómo está mi templo? Y ver dónde están invertidos los esfuerzos. ¿Dónde está invertido tu esfuerzo? Si yo te pregunto, ¿dónde ahora mismo está tu mayor esfuerzo? Porque el esfuerzo tuyo tiene que estar en Dios. Y de Dios surge todo. Dios es lo primero, para que todo lo demás tuyo tenga éxito. Pero mire lo que dice ahí, Ageos 1:6. Dice: sembráis poco, porque el profeta lo que hace es señalar los efectos desastrosos que estaba pasando el pueblo, que es lo que ocurre hoy. La gente se envuelve trabajando, la gente deja la vida en los trabajos sin darse cuenta que están sembrando para no recoger nada. Sin darse cuenta que lo que echan en saco roto se pierde. Sin darse cuenta que no son certeros en la asignación. Y Dios dice: te está pasando todo esto y no te estás dando cuenta, pero la causa es esta. Y Dios le dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal ¿en qué? ¿A cuánto le ha pasado eso? Esos no cobran un día, ya al otro día le deben una misa a cada santo. No hay reposo cuando el resultado del trabajo. El trabajo es de Dios, diga: el trabajo es de Dios. Pero usted recibirá reposo si usted balancea su vida y usted se mantiene como un templo vivo en esa realidad y no descuida, diga conmigo, el templo. Todo esto se daba por causa de haber descuidado lo más importante, el culto racional. Romanos, lo leímos ahorita, 12:1. El culto racional, cuando usted descuida el culto racional, su vida devocional, todo ese caos que está ahí, lo seguirá. Entonces, claro,
como no queremos reconocer que el problema está y que la causa es que Dios es lo más importante y que el templo está descuidado, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A quién? ¿Ah? Al personaje y a los que le gusta, ¿verdad? Al diablo. ¿Y? Todo, el diablo me hace recoger poco. El diablo no hace que me sacie. El diablo hace que quede no satisfecho. El diablo hace que no me caliente. El diablo hace que trabaje jornal y lo pierda por saco roto. No es el diablo, por favor, deja ya, sácalo del lenguaje. Es porque hay un asunto de orden en tu vida con los asuntos del reino de Dios. Yo te lo tengo que decir como pastor. Yo no te puedo decir que vas a seguir bien si no trabajas con esto. Esto es lo más importante. Y es lo único, y le voy a decir, porque yo no creo que Dios es lo primero. Dios tiene que ser todo en nuestra vida. Porque si usted dice que Dios es lo primero, cuando usted se enoje con Dios, lo va a bajar a segundo lugar. Pero cuando Dios es todo, lo ocupa todo. Y todo esto se da, todo ese desastre de consecuencias se da por descuidar el culto racional, por descuidar nuestro templo, por descuidar nuestra vida. Ellos tenían sus casas lindas. Toda su prioridad era su residencia, sus trabajos, sus proyectos, sus empresas. Pero la casa estaba abandonada. Entonces ese es el amarre a lo temporal. Cuando te traga la tierra sin darte cuenta que has sacado a Dios de la ecuación. Y se te va la vida, se te van las fuerzas, no te da para nada. ¿Por qué? Porque tienes toda tu confianza en la temporalidad, en los asuntos temporales de la tierra. Cuando Dios tiene que ser la mayor fuerza de tu vida. Ageo 1:4. Mira lo que dice el profeta. Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa, refiriéndose a la casa, está desierta. Ahora, el término desierto ahí es ruina, para que sepa, no es de desierto de donde hay cactus. Es ruina. El original lo que dice es: viven de forma lujosa y cómoda, pero mi casa está en ruinas. Y tú puedes estar viviendo hoy de maravilla, de show, pero mi casa espiritual puede estar en ruina. Mi culto racional puede estar en ruina. Me está consumiendo el estrés, me está consumiendo la ansiedad. Y he perdido de vista y control lo que es importante. Y entonces Dios lo que hace, que lo hace con nosotros, es lo que debe ocurrir en Betel. Dios los invita a meditar, a ver sus caminos, a ver lo que está ocurriendo. Porque no es, Miguel, hasta que vemos lo que está ocurriendo, que no se puede producir un cambio. No es. Mire, yo le puedo estar aquí predicando 20 años de lo mismo y hasta que usted no vea, esta palabra no va a entrar. Quien no recibe la revelación es como la piedra china en el río. 1000 años el agua corriendo y el agua nunca va a penetrar la piedra china. Y así es la revelación. Si usted no se abre, si usted no se parte delante de Dios, si usted no se pone como una carta abierta delante de Dios, el agua, la palabra no va a poder penetrar su vida. Y va a estar superficial. Y Dios entonces los invita a meditar, a ver sus caminos. Los caminos son, ya hemos enseñado aquí qué son, los pensamientos. Ver, porque todo lo que usted hace es el resultado de un pensamiento. Sus actitudes, sus actos, sus palabras, sus confesiones, primero fueron pensamientos. Entonces Dios dice, mira primero y medita en tus caminos y en tus pensamientos y mira lo que está ocurriendo. Dios siempre nos va a llevar a mirar las causas para que dejes de estar echando culpas y veas la razón. Te sientes cómodo en tu casa lujosa, te sientes cómodo
en tu trabajo lujoso, eso es lo que dice ahí. Te sientes cómodo en tu empresa, pero también, y eso no está mal, Dios quiere que tú prosperes, Dios quiere que eches para adelante, pero, diga pero, la casa y el culto racional es vital para la permanencia de la vida del hombre y la mujer que le sirve a Jesucristo. Ageo 1:7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Le da la solución, porque todo comienza con la meditación, todo comienza con el análisis, todo comienza con eso. Migrar de echar culpas al prójimo y asumir la responsabilidad. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué estoy haciendo? Pero es más fácil disparar para el lado. No, pa. Como aquel decía, tiro para... Sin ver que el problema, diga conmigo, es yo. Y Dios entonces le da la solución, versículo 8, dice, subid al monte y traed madera y reedificad, ¿qué? La casa. Si en esta noche tú sientes que tu culto racional, tu templo está defectuoso, sube al templo, sube al monte, busca la madera, toma las decisiones, deja de ver un poco de televisión y lee más Biblia, sale un poco de las redes sociales y medita más en el Señor, deja de estar en TikTok y entra a buscar, a entenderte, a leer la palabra. A veces yo me ponía allá en México a ver TikTok y Luis miraba para el lado y yo tenía el teléfono así. Y él tenía que levantarse, ¿verdad, Luis? Y sacarme el teléfono. Aleluya. Gracias a Dios que no entraba al teléfono y veía humeaba el teléfono. Gloria al Señor, porque Él es buena gente. Gloria al Señor. Subid al monte y traed madera. Hay que tomar decisiones. Hay que ver las causas y las razones por las cuales mi culto racional está afectado. Subir, elevarnos en esa realidad por dentro con Dios. Y reedificad la casa. ¿Por qué? Porque Dios pondrá en ella su voluntad. Dice, y pondré en ella mi voluntad. Y cuando la voluntad de Dios, Abner, está en ti, automáticamente Dios es glorificado. Ahí lo dice. Y seré glorificado. La gente quiere ahora gloria sin que la voluntad de Dios los habite. La gente quiere correr ahora con cosas sin que la voluntad de Dios los habite. Todo nace de la voluntad de Dios. Primero es la voluntad de Dios y luego lo demás viene por añadidura. Todo trata acerca de eso, pero para que la voluntad de Dios nos habite, nuestro templo, nuestro culto racional, tiene que ser reedificado. Y el versículo 9 dice, buscáis mucho, halláis poco, encerráis en casa y yo lo dispersaré en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está en caos. Y cada uno de vosotros corre a su propia. Una de las cosas que en este tiempo la iglesia tiene que entender, que todo lo que hacemos es corporativo. Porque lo más que se ve son llaneros solitarios. Yo por lo menos todas las acciones que yo las hago a nombre del cuerpo. Todo tiene que, nuestra mentalidad tiene que ser corporativa, de casa. Tenemos que entrar en esa realidad y dejar de correr, como dice, cada uno corre. Y esto tiene que ver con propósitos diferentes. Hemos entendido en esta casa que solamente hay que un propósito. Ahora, lo que usted hace es una asignación. Y dentro de ese propósito, como una empresa, usted tiene un empleo. Pero no es que usted tiene una empresa dentro de la empresa, sino una asignación dentro del buen propósito de Dios. Versículo 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. El profeta sigue estableciendo las razones y las causas por lo cual la casa estaba desolada. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo
el trabajo de mano, y usted sigue leyendo ese capítulo, son 2 capítulos, después los puede leer con calma, y va a ver. Pero todo esto trajo un despertar en el pueblo. Ahí el profeta Zorobabel, su espíritu despertó, tomaron acción, y Dios estableció entonces que la gloria postrera sería mayor que la primera. Y cuando el profeta habló de la gloria postrera que sería mayor de la primera, diga conmigo, se refería a mí. Dígalo como que lo cree, se refería a mí. Porque la gloria en sí eres tú. Dios quiere hacer algo, pero es a través de tu templo vivo. Dios va a reflejar su gloria, pero es a través de tu templo vivo. Y a la medida que estés claro, que estés restaurado, entonces vas a producir los resultados que son importantes. Entonces podrás abrazar a Betel, poseer a Betel, entender la revelación, ser un hombre y una mujer determinados, y entonces vas a tener resultados permanentes en este reino, porque este reino es un reino de resultados permanentes. Denle un aplauso al Señor, aleluya, y terminamos